si va a ir a una feria, a un mall, a un lugar donde hay aglomeración, entonces lo mejor sería usar mascarilla, pero más todavía si usted es una persona con comorbilidad. O sea, vamos ahora a hablar sobre la salud pública porque los casos de COVID-19 han ido en aumento. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Marco Almerí, experto en salud pública, que se ha conectado aquí en Exitosa Perú. Muy buenos días, doctor. Cuánto gusto y feliz año. Gracias por su tiempo. feliz año también para ti, Katiuska, y para todos nuestros oyentes. Gracias, buenos días. A usted, doctor. Aumento de los casos COVID-19 en nuestro país. ¿Qué debemos hacer? Porque hay reuniones familiares, nos juntamos con la familia, con los amigos, y en cada lugar siempre hay población vulnerable. Es verdad, tenemos un aumento de casos, día a día siguen aumentando los casos positivos en el hospital. La gran mayoría en una situación leve. Ha aumentado los hospitalizados, pero poquito. No tenemos aumento en pacientes que se hospitalizan en UCI, y el número de fallecidos se mantiene. En el Perú fallece 1 a 2 peruanos por COVID cada día. ¿Y qué hacer? Primero, hay que recordar que el Ministerio de Salud ha regulado que cuando las personas salen positivo al COVID y no tienen las vacunas completas, requieren o tienen que hacer un aislamiento, una cuarentena de 10 días. Pero si salen positivo, no tienen factores de riesgo, otras enfermedades, y tienen la vacuna, el aislamiento o cuarentena o descanso médico es de 7 días. Y los contactos también tienen un aislamiento, cuarentena o descanso médico de 7 días. Ahora, ¿qué cosa ha motivado que en el Perú estemos ya frente a lo que sería la sexta ola, ¿no? Por este aumento de contagios? Asistir a lugares con mucha gente sin usar mascarilla. Por tanto, ¿cuál sería la recomendación? Claro, sería si va a ir a una feria, a un mall, a un lugar donde hay aglomeración, entonces lo mejor sería usar mascarilla, pero más todavía si usted es una persona con comorbilidad, o sea, sufre de hipertensión, diabetes, cáncer, o es mayor de 65 años. ¿Qué otra recomendación? Mantener la distancia social. Dio muy buenos resultados para controlar la primera, la segunda, la tercera ola, que fueron muy mortales en el Perú y en el mundo. ¿Qué otra recomendación? Evitar compartir los objetos posiblemente contaminados. ¿Cuáles, por ejemplo? Vasos. ¿Se acordará usted que incidíamos mucho que cuando se tomaba una gaseosa, por ejemplo, no compartiéramos los vasos o que el vaso no rotara, que cada uno debería tener su vaso? Podría ser este un buen momento para volver a eso, o usar vasos descartables personales, porque es una fuente de contagio. Evitar lugares que han roto el aforo, o sea, que tienen gente en demasía. Hay que recordar que los espacios ventilados dispersan bien el virus, es decir, lugares que tienen abiertas las ventanas, las puertas, donde hay un recambio de volumen de aire permanente, ayuda a disminuir la diseminación de esta enfermedad. Luego también recordar, ¿no?, que nuevamente que si ha estado en contacto con alguien que es positivo, probado, son 7 días de aislamiento y cuarentena o descanso médico en la casa. Ahora ya está, si una persona ya contrajo el virus y por ejemplo comienza a tener fiebre, tos, dificultad respiratoria, hay que ponerse en manos de un médico. Hay que ir a buscar una atención médica para recoger o recibir las indicaciones, quizás algún medicamento. Entonces, y seguramente si se comprueba que tiene COVID, ¿no?, seguramente va a tener que guardar aislamiento o cuarentena. Y frente a eso, doctor, ¿usted considera que hay la suficiente cantidad de pruebas de diagnóstico COVID-19? Porque esa es una pregunta y es una preocupación constante de las personas que sienten algunos síntomas, a pesar de que el MINSA ha dicho que hay abastecimiento de vacunas y de pruebas de descarte. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que no tenemos, esa es la realidad. No estamos haciendo pruebas de descarte en todos los lugares. Por poner un ejemplo, en el Hospital Loaiza, Hospital 2 de Mayo, Hospital Puente Piedra, Hospital Coyique, Villa María del Triunfo, en estos momentos, ¿tenemos prueba de descarte? No tenemos.
Hay lugares, además, donde sí estamos haciendo las pruebas y también estamos vacunando. Ya es conocido, por ejemplo, que en el Campo de Marte y en la Videna se está vacunando, inclusive el día mismo. En el caso de Lima Norte, se está haciendo en Megaplaza, en el Parque Zonal Chinchirroca, en Lima Este, en el complejo, en el Hospital San Juan de Lurigancho se está haciendo. Entonces, hay lugares, pero sí es verdad lo que usted dice, no se da abasto, no se abastece. Es quizás una tarea pendiente para el inicio de este año, aumentar los lugares donde se pueden hacer descarte y también la vacunación bivalente, con vacuna bivalente, que es la única que está protegiendo frente a Omicron y sus variantes, como Pirola, como la JN.1, que es la que en estos momentos ha provocado el repunte, la sexta ola en el Perú. Y hay gente que me dice, bueno, yo ya me vacuné, tengo 2 o 3 vacunas, suficiente con eso. Quizás no hay mucha información sobre la vacuna bivalente, porque dicen, ya para qué tanta vacunación si yo ya tengo mis 3 dosis, con eso ya estoy protegido. Bueno, miren, lo que tendría que decirles es que los que tienen primera dosis, segunda, tercera, incluso cuarta dosis de la monovalente, hoy no sirve, porque esas vacunas nos protegían contra otras variantes. Entonces, las variantes contra los que nos protegían ya no existen. O sea, la alfa, la beta, la delta, la gamma, esos virus ya no existen, ya no hay de esos. Entonces, esas vacunas que protegían contra esas, pues no tienen sentido. Tan es así que lo que quedaba en el Perú ha sido desechada esa vacuna, o sea, han sido incineradas, no se pueden colocar, la OMS ya no recomienda. La única que cuenta y protege es la bivalente, y ahí hay un problema, porque solo el 22% de la población mayor de 18 años en el Perú se ha puesto, o sea que del total de mayores de 18 años del Perú, que deberían tener esta bivalente, solo el 22% se ha puesto. Entonces, esa es una tarea pendiente, hay que aumentar esa vacunación para que estén bien protegidas. Y ahora que entramos en la campaña de vacaciones, donde la población viaja, se va a las playas, ¿cómo debería ser esta campaña de acercamiento a la población con la vacunación bivalente? De motivación, de concientización. Yo sé que el MINSA ha hecho una campaña hace algunos meses de el casa por casa, porque yo he visto a las enfermeras con sus coolers yendo a los lugares más recónditos del país, y eso es positivo, lo saludamos y le enviamos un fuerte abrazo a todo el personal médico que ha seguido trabajando y sigue trabajando ahora a pesar que es año nuevo. Pero ¿cómo logramos acercar a la población que todavía no se pone su vacuna bivalente? Cierto, la población tiene que también poner de su parte, tiene que darse un tiempo, tiene que participar de esto, porque ayuda a romper la cadena de contagio. La vacunación es muy importante para evitar que esto siga creciendo, esta ola se haga muy grande, con un aumento de hospitalizados que puedan saturar nuestros centros de atención y tener que tomar medidas más drásticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas fiestas las hemos podido pasar en familia, todas estas personas que han respetado estas recomendaciones de acudir si es que no tiene síntomas respiratorios, si es una persona vulnerable seguramente usará mascarilla, en fin. Sin embargo, si esto continúa, ¿no? Si esta positividad, que normalmente en los meses anteriores hemos estado solo en 5%, 5% de positividad todo enero, febrero, marzo de este año. Y ayer hemos cerrado con 35% de positividad. Entonces, en solo un mes, y esa es la característica de JN.1, cuando viene con el antecedente de haber arrasado Europa, Estados Unidos, Canadá, México. Allá sí provocó un aumento de hospitalizados. Eso no lo soportaríamos en el Perú porque, si bien es cierto, nosotros tenemos camas, no están vacías. Esas camas están siendo utilizadas por la carga normal de la enfermedad. O sea, estamos hablando de personas con insuficiencia cardíaca, con diabetes, con otras enfermedades como sepsis, en fin, carga normal de la enfermedad. Pero si tuviéramos que usar esas camas para el COVID, tendremos que desplazar a todos esos peruanos que tienen otras enfermedades y mandarlos a sus casas y no atenderlos. Con lo que ya sabemos, muchos de ellos terminan falleciendo por falta de atención médica para dar prioridad al COVID. Todo eso se puede evitar si las personas nos ayudan también y participan del proceso de vacunación. Involucrarnos, ¿no, doctor? No estamos hablando con bebés.
Estamos hablando con adultos mayores que deben ser responsables. Ahora, doctor, una pregunta final. ¿Cuál es la legislación ahora con el tema laboral respecto a si nos contagiamos con el COVID-19? Porque usted recordará que antes eran 2 semanas, luego fueron 7 días, luego fueron 5 días, luego 3. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos con el COVID-19? ¿Cuánto tiempo tienen que darnos de recuperación en nuestros trabajos? El caso más grave es 10 días, o sea, tiene síntomas, tiene fiebre, salió positivo y además no tiene vacuna. Entonces, estas personas, 10 días de descanso médico o aislamiento y cuarentena. En el caso de los que tienen síntomas, o sea, tos, fiebre, son positivos, pero tienen la vacuna, son 7 días. Y todas las personas que han estado en contacto con un positivo también son 7 días. Entonces, fluctúa entre 10 días y 7 días los Porque descansos antes médicos. eran 5 días. ¿Usted recuerda que solo eran 5 días? Sí. Lo que pasa es que para JN.1 y para Pirola, el Ministerio de Salud ha regulado que sea de esta manera, efectivamente. Entonces estamos entre 7 días y 10 días, es lo que en este momento la legislación establece en el Perú de aislamiento, cuarentena o descanso médico frente a los nuevos positivos, con el propósito de cortar la cadena de contagio y evitar el aumento de la sexta ola. Así es, doctor. A ver, ya para cerrar, ¿cuál es la diferencia de los síntomas entre el COVID y la influenza? Sí, cómo no, la influenza en el Perú lo conocemos como gripe, ¿no? Así se conoce, gripe. En otros países lo llaman influenza. Y la diferencia fundamental es que gripe no provoca neumonía. No es usual que provoque una neumonía. COVID sí puede provocar una neumonía. Entonces, ahí está la diferencia, porque COVID puede darte, por tanto, una insuficiencia respiratoria. Es decir, la saturación del oxígeno en la sangre baja, a diferencia de gripe, que no te provoca usualmente estos cuadros y por tanto no baja la saturación y por tanto la persona puede manejarse en su domicilio. Porque ¿de qué murieron los peruanos? Precisamente de insuficiencia respiratoria, de falta de aire en la sangre. Esa es la principal diferencia. Entonces, por eso es que en estos días cualquier persona que tenga dolor de garganta, tos, pero que además presenta dificultad respiratoria, se cansa mucho cuando camina dentro de la casa, tiene que hacer un esfuerzo para tomar aire, esta persona puede estar complicándose con una neumonía. Bien, gracias a nuestro invitado, el doctor Marco Almería, experto en salud pública. Gracias, doctor. Le deseamos un exitoso año 2024.